Buenas noches para todos. Es bueno verlos. Algunas caras que no veíamos hace algún tiempo. Una bendición, como decía Mauro, poder estar acá. Y yo, mientras cantábamos y adorábamos a nuestro Dios, pensaba que estamos viviendo tiempos especiales, hermanos, en la iglesia. Creo que Dios está haciendo cosas bien importantes, ¿no? Más allá de la actividad, ¿no? La actividad es buena y es necesaria, pero la actividad siempre está. Pero yo creo que Dios está haciendo cosas, ¿no? Vimos nacer una iglesia hace poquito, personas que se agregan a la iglesia, personas que entran por esa puerta y se sientan a escuchar la palabra espontáneamente. Eso es Dios obrando, ¿no? Hermanos que sienten el llamado a comprometerse en un nivel más importante, a servir al Señor más intensamente. Diferentes hermanos y que tienen el mismo sentir y lo plantean de diferentes lugares. Eso es Dios obrando. Y yo te quiero poner ese planteo, esa idea en la cabeza, ¿no? Para que vos no te quedes afuera. Si Dios está haciendo algo entre nosotros, ¿no? Bueno, que vos seas parte, ¿no? Que no estés en la periferia, que no estés en la tribuna, ¿no? Que vos también y que yo también podamos ser parte. Pensaba y me acordaba cuando era chico, tengo una tía que es muy buena haciendo cosas con sus manos, manualidades, y me acuerdo que hacía tapices. ¿Han visto los tapices? ¿Les gustan los tapices? La verdad que hay algunos que son hermosos, ¿no? Pero los tapices tienen una particularidad. Cuando uno los mira en el momento de que el artesano lo está haciendo, hay que mirarlo del lado correcto, ¿verdad? Porque si uno lo mira de abajo, que era lo que yo hacía cuando era chico, ¿no? Lo miraba de abajo, el tapiz en realidad parece un caos, ¿no? Un montón de hilos que no tienen ningún sentido, como si se hubieran puesto a jugar los niños o una mascota por ahí. Ahora, cuando uno lo da vuelta y mira del lado que está mirando el artesano, ahí ve su hermosura, ¿verdad? Ahí ve la maravilla, que cada puntada tenía un porqué, ¿no? Era por algo. Estaba apareciendo allí un reflejo, ¿no? Alguna cosa. Y realmente es hermoso. Ahora, pensaba que a veces las historias de nuestra vida, y la historia, podríamos decir en general, se va escribiendo así como un tapiz, ¿no? Nosotros desde nuestra perspectiva, desde acá abajo, nos cuesta ver la belleza de lo que Dios está haciendo. Parece que reinara a veces el caos y el sinsentido. Parece que algunas cosas realmente, como cantábamos al principio, no lo comprendemos, no tienen sentido. Pero los que somos creyentes, los que tenemos al Señor en nuestra vida, los cristianos, sabemos que algún día miraremos desde arriba el tapiz de Dios, ¿no? Y diremos, wow, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Lo que estabas haciendo. Hace algunos días leí el último capítulo de un libro que realmente me impactó, fue especial, ¿no? Que se llama Una vida de oración. Y tenía muchas ideas, que algunas quiero compartir con ustedes, y de esas ideas me hizo pensar en otras cosas, y de ahí salió este mensaje. Así se refería a historias inconclusas, ese último capítulo, ¿no? Cuando uno ve esa historia o es el protagonista de esa historia que parece que no tiene final, que no apunta mucho a ningún lado, ¿no? Y citaba el Salmo 137, aquellos judíos que cantaban así, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas,
como diciendo, no vamos a cantar más. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Este salmo se refiere a un momento particular de la historia de Israel, estando deportados en Babilonia. Cuando ellos pensaban en Sión, en Jerusalén, y decían, esto que nos pasó. Vinieron, nos conquistaron, nos pisotearon, nos deportaron. Y ahora nos piden que cantemos alabanza, las alabanzas que cantamos en Jerusalén. No lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Y era una historia inconclusa para muchos judíos. No entendían lo que Dios estaba haciendo y quizá algunos no entendían tampoco por qué. Ahora, ese pensamiento me llevó a otro pasaje de la Escritura que seguramente muchos conocen, y que es Jeremías 29. Y allí vamos a concentrar nuestros pensamientos en el día de hoy. Jeremías 29, y vamos a leer la carta de Jeremías a los deportados, desde el versículo 1 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Sigue allí la carta, pero vamos a dejar por allí. Muy importante entender el contexto donde se desarrolla este pasaje y donde fue enviada esta carta. Esto ocurrió después de que el poderoso ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén. Esto ocurrió en el reinado del rey Jeconías, o Joaquín, también le podemos llamar, le llama así la Escritura. Y cuando Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor en esta primera oportunidad, podríamos decir, ocurrió una primera deportación de los judíos. O sea, esta nación, este imperio, tomaba a aquellas personas destacadas de la sociedad y se las llevaba para Babilonia. O sea que podríamos decir que las personas quizá más influyentes de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo de Judá, fueron deportadas, ¿no? Allí fue toda la familia real, fue también el profeta Ezequiel, fue Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan de aquella historia? Y el rey Nabucodonosor puso un rey que podríamos decir un rey títere, ¿no? Por lo menos eso pretendía, que se llamaba Sedequías. Y Sedequías
bueno, era un rey colocado por el imperio que tenía que hacer todo lo que dijera el imperio y era tributario, ¿no? Tenía que pagarle tributo a Nabucodonosor. Ahora después la historia seguiría corriendo, Sedequías se iba a rebelar contra Nabucodonosor, iba a venir la destrucción final de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Pero todavía no había ocurrido eso. Habían ocurrido solamente esa primera deportación de esos primeros judíos. Ahora, todo esto no había sido una casualidad histórica, llevado por los vaivenes del azar, sino que era el resultado de lo que Dios les había predicho. Dios les había dicho que por su pecado de idolatría, por su pecado, su injusticia, su maldad, iban a ser juzgados y que iban a ser conquistados así y que iban a ser deportados así. Algo de eso leía Pablo en la cena, ¿verdad? Yo les había advertido, miren, si ustedes viven lejos de mí, les va a pasar esto y esto y esto. Hubo momentos de conversión y avivamiento también en aquellos momentos en que Dios les advertía por sus profetas y ellos seguían viviendo de la manera que Dios no quería. Pero, por ejemplo, con el rey Josías, ¿se acuerdan? Hubo un avivamiento, tiraron abajo todos aquellos ídolos que encontraron a su paso. El pueblo volvió a su Dios, pero después rápidamente volvieron a caer en idolatría y en pecado. Así que aquellos que habían sido deportados estaban viviendo el juicio de Dios. Algunos sabían lo que estaba pasando, porque habían escuchado a los profetas, porque Jeremías había profetizado en Jerusalén hasta el último día, y todavía seguía haciéndolo. Pero otros no, otros eran niños, otros eran jóvenes, ¿no? Otros no entendían. Aunque habían sido advertidos por los profetas, probablemente estaban aturdidos por lo que estaba pasando, porque había sido devastador lo que estaban viviendo. Imagínense ser desterrados, ser sacados de la sociedad y puestos en otro lugar para vivir de otra manera, sin quererlo, ¿verdad? Sin desearlo. De alguna manera Dios estaba haciendo algo que ellos no entendían bien. Parecía que la nación de Judá iba a ser del todo eliminada. La tierra prometida había quedado muy lejos. Y ellos seguían pensando en Jerusalén, ¿no? En Sión. Allí está la tierra prometida. Allí tenemos que volver de alguna manera. Ellos estaban en aquel ambiente de Babilonia que posiblemente les causaba repulsión, ¿no? Porque Babilonia era una ciudad imponente, ¿no? Era una ciudad realmente que tenía cosas arquitectónicamente maravillosas, ¿no? Era realmente impresionante. Pero también para la mente y para el corazón de un judío era repulsivo, ¿no? La idolatría que allí había, la maldad que allí había, la injusticia que allí había. ¿Cómo era posible que Dios hubiera permitido eso? ¿Cómo el pueblo de Dios estaba allí metido, subyugado? No tenía ningún sentido. Seguramente los corazones de aquellos que estaban deportados se rebelaban ante esa realidad, se entristecían al extremo. Y no tardaron en aparecer los falsos profetas, ¿no? Y se levantaron algunos allí diciendo, vamos a volver. Enseguida Dios, va a ser tal y cual cosa y vamos a volver a nuestra tierra. Y lo único que hacían era aportar confusión en ese momento, porque Dios no los había enviado. Y en ese momento llega esta carta. Llega esta carta enviada por Jeremías, un verdadero profeta de Dios. Y la envió para que lo escucharan los ancianos, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que había sido transportado. Todo, desde el más chico hasta el más grande, niños, viejos, todos tenían que escuchar lo que Dios les quería decir. La envió a través de un embajador del rey Sedequías que iba directamente para Nabucodonosor, pero de pasada le dejó esta carta a aquellos judíos. Ahora, lo que decía la carta, lo que dice la carta, debió haber sonado sorprendente para aquellos judíos. Porque es totalmente, podríamos decir, contraintuitivo, ¿no? Contraintuitivo. No era lo que ellos pensaban, no era lo que ellos sentían, no era lo que ellos estaban pensando en ese momento que debería pasar, ni que debía decir Dios, ¿no? Ahora,
lo primero que vemos es el encabezado de la carta. Y ya de ahí podemos empezar a aprender. Dice, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Saben? Cuando una nación conquistaba a otra nación, era como que los dioses de esa nación se imponían ante los dioses de la nación conquistada. Era como que eran más poderosos. Seguramente esto se lo habían dicho y repetido muchas veces a aquellos judíos. Pero acá aparece la carta directamente de Dios y dice, yo soy el Dios de Israel. Yo soy Jehová de los ejércitos. Ningún Dios me ha vencido, dice Dios. No, esto es lo que está pasando, no es porque Nabucodonosor quiso. No es porque les conquistaron, porque este imperio creció. Yo los hice transportar. ¿Se dieron cuenta que dice eso la carta? A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Qué tremendo, ¿no? Ya acá podemos empezar a aprender algo que vendría a ser para todos los oyentes de todos los tiempos. Puede parecer que todo se ha derrumbado, puede ser que se muevan los montes, pero aún así Dios está en el trono. Dice la canción que hay circunstancias en nuestra vida difíciles de atravesar, ¿verdad? Y sin duda que hay cosas que pasan, que nos pasan y que les pasan a otros, que nos dejan aturdidos, que nos dejan tambaleando. Algunas, como en este caso, pueden ser por resultado de nuestros malos caminos. Pueden ser por consecuencia de cosas malas y malas decisiones que nosotros hemos hecho. Parece que las consecuencias están fuera de control. Otras veces no es algo que nos buscamos, sino que es algo totalmente inesperado. Diría el uruguayo, un garrón, ¿no? Pero saben, en la vida de sus hijos, nada ocurre sin que el Padre lo permita. Nada, hermano, hermana, nada ocurre sin que Dios tenga el control. A pesar de todo, a pesar del aturdimiento, podemos tener esa seguridad. Como cantábamos, Jesucristo es el Señor. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo está al mando hoy. Era verdad que ellos estaban bajo el reinado del profano Nabucodonosor. Era verdad que estaban en Babilonia, bajo una nación impía. Pero por encima de ese imperio, Dios estaba al control. Claro que nosotros sufrimos bajo el maligno y sus huestes, ¿verdad? Estamos en un mundo que está en contra de Dios. Pero por encima de ese enemigo, Dios reina. Y esto es una paradoja de la vida que nos cuesta entender. Pero es parte de aquel tapiz que hoy vemos como deshilachado, ¿no? El que reina es el Todopoderoso, el soberano. ¿Se imaginan si Dios fuese perverso? No tendríamos ninguna esperanza, ¿verdad? Sería como una tragedia cósmica, ¿no? Pero gloria a Dios, Él es bueno. No solamente es soberano, Él es bueno. Él es misericordioso, Él es fiel. Y a su tiempo y según su plan, todo va a encajar en su lugar. Y eso es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Jesucristo reina. No solamente que va a reinar, Él está en el trono. Ahora, continuando, yo me hacía esta pregunta. ¿Qué pensaría yo si fuese un judío transportado? Bueno, probablemente estaría buscando la manera de escapar, ¿no? Estaría pensando cómo escabullirme de aquel lugar sin ser visto y dejar una bomba, que ese tiempo no había, ¿no? Pero si fuera posible dejarle ahí una bomba en el gobierno, ¿no? Abajo del trono de Nabucodonosor. Ahora, cuando llega esta carta, yo creo que les tuvo que dar vuelta la cabeza, ¿no? Me imagino aquellos hombres frustrados, vencidos. Me imagino aquellas mujeres mirando a aquel lugar diciendo, acá vamos a criar a nuestros hijos, ¿cómo hacemos? Pero Dios le dice, edifiquen casas, planten viñas,
cásense, tengan hijos, denlos en casamiento, multiplíquense, establezcanse, vivan, prosperen. Yo los envié allí. ¡Wow! ¿No? Es un impacto poderoso, ¿no? Dios le dice, no se traten de escapar. Dios determinó esto que está ocurriendo. Acéptenlo y sigan adelante. Pero ¿cómo nos cuesta eso, verdad? ¿Cómo nos cuesta? Si es por un juicio, si es por un castigo, si es consecuencia de nuestro propio pecado, queremos salir cuanto antes de allí, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendas la lección. Dios quiere que cambies. Que recibas el toque del cincel, las manos del alfarero. No te apures en salir de ese proceso de disciplina. Dios es el que ama disciplina y la disciplina produce un fruto apacible de justicia en el que ella ha sido ejercitado. Así que no te apures, deja que Dios haga su obra. Y si estás en una situación que no comprendes, que no es por pecado personal, pero que el Señor te ha puesto allí, no te apresures tampoco en salir. Aprende las lecciones. Vas a aprender mucho más en el desierto que en otro lugar. Acordate de David. Cómo aprendió en aquel desierto, ¿verdad? Cómo fue preparado, ¿no? Acordate de Moisés. ¿No? Cómo aprendió en aquel desierto, ¿no? Y fue preparado para lo que venía. Ten paciencia, Dios te está formando. Dice el mismo Jeremías en Lamentaciones 3:28 que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él es justo, lo tiene que hacer, ¿no? Pero no lo hace voluntariamente. Y este era un hombre que conocía de sufrimiento, ¿verdad? Y nos dice, ten paciencia, Él es compasivo, Él es misericordioso. Así que ahora debían estos judíos confiar y seguir adelante obedeciendo a Dios sin entender lo que estaba pasando. Quiero leerles una frase de un libro devocional de Christopher Shaw que está buena, que dice así: es fácil mirar las circunstancias que nos rodean y concluir que siempre hemos estado en el mismo lugar doloroso. Cuanto más oramos y clamamos para que Dios nos ayude, más parecen surgir mayores adversidades. El punto de inflexión se producirá cuando comencemos a alabar a Dios por nuestra situación, en vez de rogarle que mágicamente nos saque de la misma. Como cuesta, ¿no? Ahora, continuando, uno podía llegar a aceptar, resistir en aquel lugar hasta que Dios, se manifestase, ¿no? Teniendo la esperanza de ser librado de su enemigo. Pero Dios le dice algo más. Dios le dice, busquen la paz de aquel lugar. No busquen su destrucción. Busquen la paz. No le hagan un boicot. Es más, rueguen por ella. Piensen en la parte espiritual de sus enemigos y rueguen por esa ciudad. Qué tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? No sé si pueden entender lo que deben haber sentido los judíos que estaban allí, vencidos, frustrados y lejos de su tierra, y Dios le dijo, yo te envié ahí. Ahora procura la paz de aquel lugar y orá y rogá por ellos. ¿Saben? Tenemos que aplicar esto a nuestra vida, ¿no? Los creyentes no buscamos que este mundo explote, ¿no? No ponemos bombas en lugares de promoción de la filosofía del mundo, ¿no? No hacemos la guerra abierta, no somos llamados a eso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No somos tampoco llamados a encerrarnos y a vivir en una especie de gueto, ¿no? Sino que al contrario, somos llamados a
meternos en la sociedad y vivir siendo sal y luz del mundo, como buenos ciudadanos que busquen la paz del lugar donde Dios nos puso. Que busquemos la paz de este lugar para que el Evangelio pueda correr con libertad, cambiando vidas tanto de personas comunes como a veces de gobernantes también. Por eso Pablo llama a orar así, en 1 Timoteo 2, 1 al 4. Dice, exhorto ante todos a que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquellos creyentes de la iglesia primitiva oraban por Pilato, oraban por Nerón. Qué gobernantes, ¿no? Y fueron llamados a orar por ellos. No pedían que fueran consumidos por el fuego, pedían que pudieran venir al conocimiento de la verdad. Y así debe vivir el creyente, ¿no? El cristiano es un buen ciudadano que busca la paz de donde está. No tranza con la maldad, pero busca la paz. Pelea con armas de justicia. No busca la muerte ni la destrucción de aquellos que están en contra de Dios, sino que vengan al conocimiento de la verdad. El creyente tiene que hacer la diferencia en este mundo. Pero no por su forma de vestir, no por su forma de hablar, no por su cultura cristiana, digamos, sino porque sigue a Cristo, porque tiene principios más elevados, porque vive en temor de Dios, porque vive en amor a Dios, como Daniel y sus amigos harían enseguida en la historia. Ellos aceptaron donde Dios los había colocado. Y miren que sufrieron, Eran de los eunucos del reino. Y eso implica lo que ustedes saben, ¿no? Fueron arrancados de su tierra. Fueron insertados en una cultura pagana. Pero aceptaron eso. No se rebelaron contra la vestimenta ni contra las costumbres diferentes. Pero en cuanto a la tocante a su fe, nunca transaron, ¿no? Nunca se arrodillaron ante otro que no fuera el Señor, ¿no? Nunca dejaron de clamar a otro que no fuera el Señor. Y cuando estuvieron en puestos encumbrados en el reino, no hicieron el boicot. No hicieron, bueno, vamos a hacer alguna tramoya acá para que se caiga el imperio. No, buscaron su paz, ¿no? Buscaron la paz de aquel reino pagano. Fueron fieles a Dios tanto en su vida íntima como en su integridad pública. Y saben, ser fieles a Dios en medio de Jerusalén, con David reinando, bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Es como estar en el espíritu en un fogón de un campamento. Bueno, casi que es lo que te lleva la corriente, ¿no? Pero ser fiel a Dios en medio de aquella cultura pagana, es más que dejarse llevar por la inercia. Mucho más que eso. Requiere intimidad con Dios. Y eso fue lo que Dios les propuso. Aprendan a serme fieles sin Jerusalén y sin templo. Ser fieles en lo íntimo. Allí estaba la clave. Como lumbreras esparcidas en la oscuridad. Y hermanos, los cristianos tenemos que buscar la paz del lugar donde Dios nos puso. Y eso es más que protestar por el mal. Está bien protestar por el mal y denunciarlo, pero es mucho más que eso. Buscar la paz no es solamente denunciar el mal, sino que es hacer el bien. Buscar la paz no es solo oposición, sino que es acción. Yo leía una historia de una familia estadounidense que cuando se impuso la ley del aborto allí hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, empezó ahí a hacer piquetes en las clínicas abortistas, ¿no? Y bueno, no dejaban pasar, estaban ahí haciendo piquete, vieron con los carteles, todo.
Pero eran creyentes, ¿no? Eran creyentes realmente convertidos y que amaban al Señor. Y empezaron a orar y se dieron cuenta que Dios quería otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿saben lo que empezaron a hacer? A hospedar a las mujeres que eran rechazadas por su familia por estar embarazadas, ¿no? Y le dieron un lugar, un alojamiento, ¿no? Y ahí empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Y después tuvieron tal grado de compromiso que terminaron adoptando a 2 niños de esas mujeres que tenían embarazos no deseados, ¿no? Eso es estar comprometido, ¿no? Más que protestar, hay que actuar. Los hospitales surgieron por personas piadosas que quisieron cuidar de los enfermos, ¿no? Los orfanatos surgieron porque personas piadosas entendían que habían que cuidar a los niños que no tenían padres, ¿no? No solo protestaron, sino que actuaron. Y la iglesia es sal y luz que actúa. Es un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, volviendo, ellos fueron llamados a establecerse, a buscar la paz y aún a procurar el bien espiritual de sus enemigos, a orar por ellos. Un mensaje totalmente distinto al que recibían de aquellos profetas falsos que estaban allí, ¿no? Y los profetas falsos serían castigados. La historia sigue, la carta sigue, la pueden leer después. Y bueno, Dios dice mucho más que esto que leímos. Ahora, Él no los había enviado. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que nos dicen lo que queremos oír. Ellos decían, ya van a ser liberados, ya van a volver a Jerusalén, ¿no? Cuidado con aquellos que dicen lo que queremos oír. Eso es típico del falso profeta, ¿no? Jeremías decía lo que Dios le transmitía, cayera como les cayera. Sufrió mucho por eso. Ahora miren, yo pensaba en este pasaje en Isaías 30 que dice así, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Qué tremenda condición de extravío aquel que solamente quiere que le digan que está bien. Qué extravío, ¿no? Pablo dice que en los postreros tiempos vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Cuidado con los falsos profetas, ¿no? Los falsos maestros que hablan fábulas, cosas que, como que la acarician el ego, son lo que queremos oír, pero no es palabra de Dios. Ahora, aquellos judíos deportados tenían que confiar en lo que Dios les estaba diciendo. ¿Saben? Ellos pensaban que los que habían quedado en Jerusalén estaban en mejor condiciones que ellos. Era como lo lógico, ¿no? Aquellos que quedaron están mejor que nosotros, ¿no? Y la carta le vendría a decir exactamente lo contrario. La carta le vendría a decir, miren, los que quedaron en Jerusalén van a ser arrasados dentro de muy poquito tiempo. Era totalmente inesperado, impensable, ¿no? Había que confiar en lo que Dios decía. No era de acuerdo a su intuición o pensamiento, sino de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir por fe y no por vista, confiando en lo que Dios dice y no en lo que a nosotros nos parece, ¿no? Hace un tiempo escuché un ejemplo que dio mi hermano y que me quedó grabado, ¿no? Dice que, ¿vieron cuando uno va por los accesos de Montevideo? Si uno tiene la noción, la orientación de para dónde queda Rivera, ¿no? Ruta 5, y para dónde queda Colonia, Ruta 1, y se guía por su intuición, va a terminar en el otro lugar. ¿Se dan cuenta? Uno viene por los accesos saliendo de Montevideo y de repente dice Colonia para allá y Rivera para allá. Y dice, ¿cómo? Si Rivera está al norte y Colonia está al oeste, ¿no? Si uno dice, no, se equivocaron los carteles y agarra por el otro lado, va a terminar donde no quería, ¿no? Es contraintuitivo, ¿no? Uno tiene que seguir las instrucciones porque después se cruza en la ruta, ¿no?
Y nosotros tenemos que saber que Dios en su palabra nos dice la verdad. Y muchas veces es al revés de lo que pensamos y al revés de lo que nos parece, pero tenemos que confiar en lo que Él nos dice. Debían confiar y confiar en que Dios quería su bienestar y no su mal. Que esto que les estaba pasando y que no entendían era de Dios y era para su bien. Y eso requería mucha fe, porque no lo veían. Y este versículo 11 que tanto citamos, que tanto nos gusta por lo que dice, ¿verdad? Está en este contexto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué? Porque parecía que eran para mal. Pero Dios dice, no, son de paz. Van a tener el fin que ustedes esperan si hacen lo que yo les digo allí en aquel lugar. Tremendo, ¿verdad? Ahora no se veía. Es más, muchos de los que estaban ahí no lo verían, porque iba a ocurrir en 70 años. Pero Dios los iba a liberar. Y también se iba a cumplir ese versículo 12 al 14, ¿no? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben? Después, si tienen un tiempo, lean Daniel capítulo 9. Porque en Daniel capítulo 9 se cumple este versículo que estamos leyendo. Solo le voy a leer algunos versículos allí. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y mire lo que dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel representa al pueblo y se vuelve a Dios en oración, buscándole con todo el corazón. Y confiesa el pecado. Él no había hecho estos pecados, ¿verdad? Pero confiesa el pecado en representación del pueblo. Hemos pecado, hemos hecho impíamente y tú has hecho solamente como decía tu palabra. Lo reconoce. Y a partir de ese momento, contra todos los pronósticos, Dios hace que su pueblo vuelva a Jerusalén. Tremendo, ¿no? El arrepentimiento cambia todo. El arrepentimiento cambia todo. Dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es como que el corazón contrito y humillado, el corazón arrepentido, Dios es como si se derritiera con eso, ¿no? Uno puede tener también un corazón endurecido, ¿verdad? Pero dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y ellos se arrepintieron y vieron aquel Daniel que tenía más de 80 años, ¿no? Pudo ver el cumplimiento de su palabra. Su palabra fiel y verdadera se cumplió. Ahora, si la palabra de Dios siempre se cumple, si la palabra de Dios es fiel y verdadera, nosotros tenemos preciosas promesas que esperamos y que se van a cumplir. El Señor Jesús dijo que volvería y va a volver. El regreso de Cristo podemos estar seguros de una cosa, y es que
hoy está más cerca que nunca en la historia. Podría ser hoy, podría ser mañana. Lo único que demora su venida es su compasión. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, hermanos, seamos sal y luz en el mundo, este mundo de tinieblas, haciendo el bien, buscando la paz del lugar donde Dios nos ha colocado, arrebatando del fuego a los perdidos y esperando de los cielos a nuestro Salvador que ya viene. Cada sufrimiento, cada tensión que vivimos, cada presión que soportamos, tendría que hacernos desear más su venida. Que seamos como los que esperan diligentes, buenos, fieles siervos, velando, que digamos como el espíritu y la esposa, ven, Señor Jesús. ¿Saben? Dios usó el cautiverio, esto que no entendían, que estaban abrumados, aturdidos, para hacer una parte muy importante de su plan. Nosotros mirándolo en retrospectiva podemos ver algunas cosas. Yo le quiero mencionar rápidamente algunas. Dios usó el cautiverio para preparar la llegada de su Hijo y el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué dice esto? La destrucción del templo y la deportación llevó a la creación de las sinagogas. Ahí se crearon las sinagogas. Aprendieron a adorar sin templo y esas congregaciones locales iban a ser las que iban a recibir el evangelio que predicaban aquellos misioneros por toda Europa y por toda Asia, ¿no? El canon del Antiguo Testamento se consolidó en este tiempo porque el pueblo estaba lejos de su tierra y se abrazó de las Escrituras. Tremendo, ¿no? Israel fue preservado de mezclarse con otros pueblos y, sobre todo, fue purificado de la idolatría para siempre. Nunca más Israel adoró ídolos. Tremendo. Esto lo hizo el Señor a través del sufrimiento y así prepararía la llegada de Jesucristo, su muerte, su resurrección y el comienzo de la iglesia. Así que Dios estaba tejiendo un tapiz maravilloso a través de aquel sufrimiento. Aunque sufrían por su pecado, Dios utilizó todo para sus propósitos. Y a través de ese pueblo nos bendijo con la llegada de Jesucristo y el nacimiento posterior de la iglesia. Ahora, los que lloraban frente a los ríos de Babilonia no lo vieron. Y a veces nosotros no lo veremos, pero deberemos seguir sembrando con lágrimas y confiando en cosechar con regocijo. Es cierto que algunas historias quedan inconclusas hasta el cielo, ¿verdad? Pero puedes estar seguro de algo, hermano. Que si eres un hijo de Dios, que si eres una hija de Dios, algún día mirarás desde arriba el tapiz de Dios. Y la hermosura de lo que vas a ver va a reflejar la bondad, la sabiduría, la misericordia, la majestad y la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.